Bueno, simplemente lo que quiero aclarar antes de que empiece Facu es que va a hacer más o menos una presentación por las dudas si hay alguien que está por primera vez de lo que estamos haciendo. Con la escuela sabática el trimestre pasado estuvimos estudiando Daniel, eso todos lo saben. Eh, con el ministerio estuvimos haciendo algunos videos incluso, que la verdad que nos sorprendió para bien la cantidad de buenas referencias que tuvo. Y al mismo tiempo nos dejó con muchas ganas de seguir estudiando más. Y eso fue lo que empezamos a hacer los jueves, empezar de vuelta, capítulo por capítulo. El primer jueves Emma hizo una introducción espectacular a Daniel, que si no tengo mala información, sé que él lo está, o lo grabó, o lo está grabando para que lo podamos, como haciéndolo de vuelta para que lo podamos subir y ustedes puedan volver a escucharlo los que no estuvieron. Les recontra recomiendo eso. Eh, y si Emma no lo hiciste todavía, creo que ahora te comprometí en frente de todos. Eh, Esteban la semana pasada dio Daniel 1, muy buen tema, ese ya está publicado si ustedes lo quieren ver. Y hoy Facu va a hablar de Daniel 2. Así que, bueno, repasamos las reglas. Eh, para hablar, desbloquean el micrófono y hablan directamente. Si quieren levantar la mano también, yo voy a estar mirando, pero si no es, a ver, si no están hablando todos al mismo tiempo, no hay problema. Directamente desbloquean el micrófono y hablan, y cuando terminan lo vuelven a bloquear, ¿sí? Eso si tienen algún comentario o alguna pregunta. Vamos a estar grabando el video, se está grabando ahora ya de hecho, así que por ahí, si no es un comentario o una pregunta tan relacionada a lo que Facu está diciendo, la podemos dejar para el final. Cuando Facu termina, pausamos la grabación y hacemos las preguntas y los comentarios que sean pertinentes. ¿Estamos? Facu, todo tuyo. Hola chicos, ¿se escucha bien? Se escucha bien. Perfecto. Sí, ¿Todos ven la pantalla? Sí, se ve bien también. Listo, perfecto. Entonces estamos en condiciones para arrancar. Bien, vamos a meternos en Daniel 2. Como dijo Luchito, se dio una introducción, Esteban dio Daniel 1 y hoy me toca Daniel 2. Para empezar con este capítulo, si me funciona la presentación, quiero que se imaginen que Daniel 2 es este campo. Es este campo que yo ya me lo imagino como arado. Quiero que vayamos todos a ese campo y una vez que están ahí, yo les voy a decir que en este campo, debajo de la tierra, hay oro, hay diamantes, hay piedras preciosas. El único inconveniente que está en este campo de Daniel 2 es que estas piedras preciosas, este oro, inclusive hasta quizás pueden encontrar hasta una caja con la caja del tesoro. El único inconveniente es que esto está como mínimo 3 metros bajo tierra. De 3 a 4 metros bajo tierra. Si yo le dijera eso, ustedes podrían estar 4, 5 horas, 10 horas, 2 meses, 3 meses, intentando escarbar con sus propias manos y no lo van a poder hacer. No van a poder encontrar el oro que le estoy prometiendo que hay debajo de esa tierra. Entonces sería como malo si le dijera que Daniel 2 es de campo y no le doy algo para que ustedes puedan excavar y encontrar el tesoro, el oro, el diamante o las piedras preciosas. Entonces, ¿qué necesitamos para poder encontrar ese tesoro del cual estoy hablando? Yo les tengo que dar una herramienta. Esa es la única forma en cual ustedes van a poder escarbar 2 o 3 metros para poder encontrar estos tesoros. Y es por eso que para poder encontrar los tesoros en Daniel 2, nosotros también necesitamos una herramienta. Porque los tesoros no se encuentran en la superficie de este capítulo.
sino que se encuentran escarbando. Y la herramienta que les voy a dar, que quizás muchos ya conocen, es la herramienta de las parábolas. ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo funciona esta herramienta de parábolas? Déjeme darle un ejemplo. Nosotros sabemos que existe un Israel antiguo y un Israel moderno. Sabemos que el Israel antiguo tiene un inicio y tiene un final. Sabemos también que el Israel moderno tiene un inicio y tiene un final. Para poder ubicarlos en el tiempo, de cuándo a cuándo va el Israel antiguo y el Israel moderno, y poder hablar todos el mismo idioma, les voy a decir que el Israel antiguo, en el principio del Israel antiguo va desde el movimiento de Moisés, continuado por Josué, y el final de este Israel antiguo es dado en el movimiento de Juan, continuado por Jesús y los discípulos. Entonces, en Israel antiguo, ya se imaginan de qué pueblo hablo. Hablo del pueblo del Antiguo Testamento. Hablo del pueblo del Antiguo y del Nuevo que se terminan en los tiempos del movimiento de Juan y Jesús. Hablo de Israel, literal, del pueblo judío, literal. Ahora, cuando hablo del Israel moderno, estoy diciendo que el principio del Israel moderno está desde el movimiento milerita, y este Israel moderno va a terminar, o va a ser el final, con el último gran movimiento, o con los 144.000. Que de hecho este último gran movimiento ya está entre nosotros. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer para saber cómo estudiar, para saber dónde ir a buscar información valiosa, que nos sirva para poder entender nuestro tiempo, el tiempo en el que estamos parados, nuestro movimiento final, nuestros días, tenemos que hacer una parábola. Tanto Cristo como el Espíritu de Profecía nos enseñan que si nosotros queremos saber cómo van a ser los días de su segunda venida, tenemos que ir y mirar cómo fueron los días de su primera venida, porque así van a ser. Los días de la segunda venida van a ser igual que los días de la primera venida. Entonces pongamos parábolas. Esta parábola me dice que puedo comparar al principio del Israel antiguo con el principio del Israel moderno. Esta otra me dice que puedo comparar el final del Israel antiguo con el final del Israel moderno. Entonces, lo que quiero decir es que para nosotros poder entender nuestros días, no sé si se entiende, es donde vamos a conseguir información valiosa, es en los días finales del Israel antiguo para poder entender los días finales del Israel moderno. Que de hecho, déjeme darle la identidad de este Israel moderno, porque si comenzó con el movimiento milerita y termina con nuestro movimiento, solamente estamos hablando del último pueblo del pacto, que fue y que es la Iglesia Adventista. Entonces, si queremos entender nuestros días, tenemos que ir y ver el final de Israel antiguo. Y si ven, este Israel moderno es una repetición y una ampliación de toda la historia del Israel antiguo. Por eso es que la Biblia completa nos sirve tanto a nosotros. Porque la historia se está repitiendo. Recordemos que Cristo no hace nada sin contarnos antes, sin revelar todos los profetas. Él nos revela el final desde el principio.
Entonces, para que se entienda mejor, lo que vamos a hacer es, tenemos al Israel antiguo, el Israel moderno, y vamos a estudiar o vamos a sacar información del final de estos dos Israel, del Israel antiguo y del Israel moderno. Ahora, quiero que se pongan un paracaídas. Vamos a viajar en el tiempo y vamos a caer en los días de Jesús, en los días de Juan el Bautista. Denme un segundito, que voy a buscar algo. Bien, como les decía, quiero que viajen conmigo, que se pongan en paracaídas y vamos a caer en el tiempo de Cristo, en el tiempo de Juan el Bautista, en el tiempo donde vemos al movimiento del Bautista, vemos el movimiento de Jesús, vemos el revuelo que se está armando, vemos que en realidad podemos ver inclusive hasta dos grupos o dos movimientos. Por un lado, el movimiento de este carpintero con sus discípulos y la gente que lo sigue, y por el otro lado un movimiento que está como enojado, como en contra de este movimiento, como no entiende, y es más, difama a este otro movimiento. Que nosotros sabemos, o sea, si vamos y nos paramos ahí, vamos a ver que ese otro movimiento son los fariseos, son los saduceos, son esa iglesia, ese pueblo de Dios representado por los fariseos. Y vemos a estos dos movimientos. Y vemos que los dos tienen pensamientos muy diferentes. Sin embargo, aunque estos dos movimientos, ustedes van a ver, cuando están ahí, que son tan diferentes, van a ver que tienen características que son muy similares. Es decir, ambos movimientos tienen la misma fe, creen en las mismas cosas. Su fe está basada en el Antiguo Testamento, creen en el mismo Dios, inclusive hasta guardan los mismos mandamientos. Entonces, ¿por qué hay tanta grieta entre estos dos grupos? ¿Qué los hace pensar tan diferente? ¿Por qué no pueden llegar a un punto en común si basan su fe en lo mismo? Creen en el mismo Dios, guardan los mandamientos y tienen como argumento de su fe el Antiguo Testamento. Los animo ahora a que vayan al lugar donde Cristo está enseñando y escuchen la forma en que Jesús está enseñando. Lo primero que van a escuchar es que Jesús está enseñando a través de parábolas. De hecho, ustedes van a ver que va a ir un fariseo a reprender a Jesús y Jesús le sigue contestando con parábolas. Es que la metodología de estudio, la forma en que él enseñaba y que él revelaba los secretos del cielo, era a través de parábolas. En cambio, los fariseos tenían una metodología de estudio totalmente diferente, a la cual los llevaba a entendimientos diferentes, a comprensiones diferentes. Es por eso que un movimiento, por la metodología de estudio, creía que ese carpintero era el Mesías, y el otro lo rechazaba y decía que era un estafador. Los dos estudiando lo mismo, pero con diferentes metodologías de estudio. Era lo único que los diferenciaba. Pasando en limpio. Nosotros fuimos al Israel antiguo, al final del Israel antiguo, y vimos que la metodología de estudio
de Cristo, del movimiento de Jesús, eran las parábolas. Era su forma de enseñar. Y aquellos que rechazaban las conclusiones que se llegaban por esta metodología, rechazaban directamente a Cristo. Por lo tanto, los que rechazaban esta metodología de estudio se perdían. Ahora, esto se tiene que volver a repetir en nuestra historia, en el final del Israel moderno. Entonces, nuestra metodología tiene que ser igual que la de Cristo, tiene que estar basada en parábolas. Porque de hecho, si se cumple la historia de Cristo, si rechazamos las conclusiones a las cuales llegamos a través de esta metodología, vamos a sufrir o tener las mismas consecuencias que tuvieron aquellos que rechazaron el mensaje en el Israel, en el final del Israel antiguo. Bien. Entonces, tomando un poco la información que nos presentó Emma en el principio, antes le quiero hacer un paréntesis, porque me faltó decirles algo. Según el diccionario de Telles, una parábola también es poner dos cosas juntas para poder estudiarlos y sacar información. Por ejemplo, Cristo lo que hacía era poner a una oveja con uno de nosotros o con uno de sus hijos. Y aunque una oveja y una persona no tienen nada que hacer juntas, no se parecen en nada, Cristo los juntaba para que nosotros podamos aprender los secretos del cielo. Eso es un ejemplo. También juntaba a un león con Jesús, eso lo hace la Biblia. También juntaba a un fariseo con una tumba emblanquecida. ¿Qué tiene que ver un fariseo con una tumba emblanquecida? Sin embargo, Jesús los junta estas dos cosas que nunca se juntarían por sí solas para que comparemos y saquemos información. Entonces, si ustedes van al estudio de Emma, que supongo que lo va a subir en estos días, van a ver que al estudiar todo el libro de Daniel, nosotros también podemos poner capítulos, uno con otro. Y como ven acá, nosotros vamos a comparar y vamos a estudiar a Daniel 2 con Daniel 11. Recuerden que estamos haciendo todo esto porque yo voy a sacar una sola piedra preciosa de ese campo. Una sola. Pero yo quiero que se queden con esta forma de metodología para que después ustedes mismos puedan ir y buscar sus propias piedras. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir y comparar mi campo de Daniel 2 con el campo de Daniel 11. Y fíjense que hay similitudes entre estos dos capítulos. En Daniel 2 tenemos toda la sucesión de reyes hasta el final de la historia. Y en Daniel 11 también tenemos toda una sucesión de reyes hasta el final de la historia. Obviamente que ya Babilonia en este punto no forma parte de estos reyes, porque Babilonia ya había sido destruida. En ambos capítulos tenemos un monte. Esto también es otra similitud. Ahora, en el capítulo de Daniel 2 tenemos un monte del cual es cortada una piedra, no con mano, y tenemos una roca. El desafío va a ser encontrar esta roca cortada de esa piedra en Daniel 11. ¿Será que hay una piedra en Daniel 11? Y de eso se va a tratar este estudio.
de encontrar, a ver si está realmente esta piedra en Daniel 11. Voy a proponer que esta piedra se encuentra en este versículo, Daniel 11, 41. ¿Alguien lo quiere leer? Leo. Entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de tu mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Si nosotros hacemos una lectura superficial, de hecho yo muchas veces leí esto, de hecho que no tiene nada de sentido el versículo. Si solamente lo leyéramos, no podríamos sacar ni siquiera un aspecto moral quizás de este versículo. Pero con la metodología, con la herramienta de parábola, nosotros sí podemos llegar a entender un versículo complicado como este. Fíjense la misma estructura del versículo. Dice, entrará en la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. Y después me dice que Edom, Moab y Amón, algunos van a escapar, o la mayoría va a escapar. Me está comparando, me está poniendo dos objetos para ser comparados. Por un lado, la tierra gloriosa, y por el otro lado, Edom, Moab y Amón. Por un lado, unos caen, y por el otro lado, escapan. Veamos qué nos quiere decir Dios con esto. Antes, tenemos que ver un poco de geografía, para poder entender qué es la tierra gloriosa, a dónde Dios me está queriendo llevar, a dónde mi imaginación tiene que ir. Y fíjense que la tierra gloriosa, sé que muchos lo saben, pero la tierra gloriosa es donde habita el pueblo de Dios. ¿Y dónde habitaba el pueblo de Dios? En Israel, en Palestina. Entonces, a ver si tengo el puntero. No, no tengo. Pero bueno. La tierra gloriosa habita en Israel. Te veí la flechita por las dudas de tu compu si querés usar eso. Ah, ¿te ve la flechita? Ah, perfecto, Sí. perfecto. Gracias, Eva. Esta es la tierra gloriosa y acá habita el pueblo de Dios. En cambio, acá, como limítrofes, tenemos a Amón, a Edom, Moab y Amón, que si no forman parte de esta tierra gloriosa y son países limítrofes, estos son considerados pueblos paganos. Entonces, por un lado, este versículo nos está diciendo, tenemos a la tierra gloriosa, donde habita el pueblo de Dios, y por el otro lado tenemos a Edom, Moab y Amón, donde están pueblos que no son de Dios o paganos. Por un lado, el pueblo de Dios, muchos caen, y en cambio en Edom, Moab y Amón, muchos escapan. Nosotros sabemos que no hay ninguna palabra que fue puesta al azar en la Biblia. Cada palabra tiene su significado. Cada palabra tiene su peso en la Biblia. Por eso nada está al azar en la Biblia. Vamos a ir y buscar y entender qué significa que escapan. Dice que Edom, Moab y Amón escapan. Vamos a tratar de entender qué significa esto. ¿Qué es escapar? Y para descifrar esta palabra tenemos que ir al original, buscar en un versículo, buscar en un diccionario qué significa esa palabra en el original. Y esa palabra que está en el diccionario de Strong significa, a ver si lo tengo acá, librado. El código para que ustedes puedan buscar es H4422. Con este código ustedes van a este diccionario Strong y van a encontrar el significado de esta palabra. Según este diccionario, escapar significa
o que escapan significa librado. Escapar significa libre. Y ahora, si ahora estás siendo librado, si ahora estás siendo libre, para que hoy vos estés siendo libre, para que el texto me diga que estoy siendo libre, ¿cómo tiene que ser mi condición antes para que hoy yo pueda estar siendo libre? Tiene que estar Esclavo. preso. Exacto. Esclavo. Tenés que estar esclavo o cautivo o preso. Si vos tenés la condición de esclavo o de preso o de cautivo, ahora estás siendo librado. Entonces este versículo me está diciendo que Edom, Moab y Amón antes estaban presos, un grupo antes estaba preso y ahora está siendo librado. Un grupo estaba cautivo y ahora está siendo librado. Entonces, ya tenemos a esta palabra que significa librado, que dijimos, con los dibujitos quizás se entienda mejor. Si vos estás siendo librado, es porque antes estuviste cautivo, antes estuviste preso. Y esto nos ayuda para poder entender a qué hace referencia que los del pueblo de Dios caen. Si están cayendo, y si por contraste de librado es caer significa caer en cautiverio, es porque ellos ya eran libres y ahora están eligiendo caer en cautividad. Es lo contrario del otro. El otro estaban cautivos y ahora están siendo libres. En cambio, en la tierra gloriosa, en el pueblo de Dios, eran libres y ahora están cayendo en cautividad. Como dice acá abajo, eras cautivo y ahora sos libre, eras libre y ahora caíste en cautividad. Bien, ahora quiero que otra vez agarren su mochila, pónganse su paracaídas y vamos a volver a caer en el tiempo de Cristo. Porque nosotros tenemos que intentar encontrar esta cautividad en estos movimientos, en este movimiento iniciado por Juan y continuado por Cristo, en este tiempo. Así que vayamos, caigamos en ese momento, y si nosotros caemos y empezamos a mirar, y empezamos a observar, vamos a ver que el pueblo del pacto, el pueblo de Dios, estaba en una cautividad espiritual. Ellos no pudieron entender el tiempo de su visitación, no pudieron entender el tiempo en el que Cristo iba a venir, y no pudieron reconocer que ese carpintero era el Mesías. De hecho, lo mataron. Entonces, de la cautividad que estamos hablando acá es de una cautividad espiritual, de una cautividad de entendimiento, una ceguera espiritual. Entonces, si eso pasa en Israel antiguo, en el final del Israel antiguo, eso debería repetirse al final de Israel moderno. Haremos una capa a Daniel 11:41. Esta capa que vamos a agregar está en Apocalipsis 18:4. Todo Apocalipsis 18 nos está hablando de la caída de Babilonia. Entonces, en esta estructura, Daniel 11:41, este versículo este versículo 4 del capítulo 18, ¿qué dice? Si quieren los leo, que tengo acá más a mano. Que dice lo siguiente: oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿A quién será que está, o sea, si todo este capítulo está hablando de la caída de Babilonia o está dirigido a Babilonia, ¿a cuál de estos grupos será que está dirigido este mensaje? ¿A la tierra gloriosa, al pueblo de Dios que habita en la tierra gloriosa, o al pueblo de Dios que habita en Edom, Moab y Amón? ¿Qué creen?
Opción B. Ok, ¿todos piensan lo mismo? Sí, opción B. Sí. Perfecto, es que la misma estructura nos está diciendo que Apocalipsis 18:4 nos está hablando de a quien está dirigido este mensaje es a Edom, Moab y Amón. Bien. Entonces, pasemos el limpio. Sé que ya lo entendieron, pero quiero que vean esto. Que en este grupo, conformado por los paganos, hay dos grupos dentro de este grupo. Vamos a ver a un grupo que va a escapar o que va a ser libre, pero si es un grupo que queda libre es porque hay otro grupo que permanece en cautividad. En cambio, en este otro lado también vemos lo mismo. En la tierra de Dios, en el pueblo de Dios, vemos un grupo que va a caer, pero otro grupo que va a permanecer firme. Entonces, en cada uno de los dos pueblos vemos dos grupos. Y quédense con eso en la cabeza. Porque vamos a tratar de encontrar esta misma estructura ahora en Daniel 2. Si vamos a Daniel 2, solamente sé que este capítulo es muy conocido, por eso es mucho más fácil. Si van a Daniel 2 y se imaginan Daniel 2, automáticamente van a poder ver dos cosas. Van a poder ver, por un lado, una imagen, y por el otro lado van a poder ver un monte y una roca. ¿Qué tiene que ver una imagen con una roca? Es porque Dios otra vez está trayendo dos objetos para que nosotros lo comparemos y lo contrastemos a través de una parábola. Esto es una parábola. Es juntar a estos dos, a una montaña y a una estatua, y empezar a sacar información. Entonces, nuestro desafío es encontrar a esos dos grupos en cada uno de estos grupos, vaya la redundancia. Para eso, vamos a ir a Daniel 2:35. Si alguien lo puede leer. Leo yo si querés. Sí, ¿Caro habló? Tania. Ah, Tania, sí, sí, Tania. Te disculpo. Ah, Perdón. dice, entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Gracias, Tania. Por lo general en este versículo lo que más se nos queda en la cabeza es la piedra chocando y formando el gran monte. Y queda como esta parte que está en negrita como algo poético. Sin embargo, como dijimos anteriormente, nada está puesto al azar. Entonces tenemos que empezar a descifrar qué hay detrás de esto que parece algo poético. Y déjenme contarles que busqué qué significa la palabra tamo, y el tamo es como una mazorca desnuda. Es como si tenés la mazorca con todo el maíz, primero le saco todo el grano y lo que me queda vacío, ese es el tamo. Es como las espigas sin granos, como esa mazorca sin granos. Entonces, por un lado tenemos eso, que eso es el tamo. Y ahora dice, como las eras del verano. Y entonces tuve que ir y buscar qué son las eras. Y las eras era un lugar como este. Un lugar que tenía, que era redondo, que era como había como un empedrado, donde se tiraba distintos tipos ponele, de trigo, o sí, de trigo, de mazorcas o lo que fuere. Entonces, se tiraba ahí sobre este piso, y los animales tenían que pisar para poder desgranar, para poder sacarle el grano al tamo.
Seguramente recuerdan haber visto en alguna parte como animales caminando alrededor, pisando algo, y lo que están haciendo en realidad es tirar toda esa plantación y empezar aquí a separar el grano del tamo. Entonces, esto es lo que está pasando. Es decir, cuando la piedra choca a la imagen, todo lo que se va como tamo es algo que ya no tiene grano, porque el grano se quedó en la era, se quedó ahí abajo. Abajo se quedó el grano, lo que se fue no era grano. Y es ahí cuando podemos empezar a ver el otro grupo. Vamos a ver que está la imagen. ¿Sí? Facu, es Sí, interesante que ahí que estabas diciendo que dice los desmenuzó el texto. Ajá, Y vos estás poniendo como que los animales que pisan, y se me viene justo solamente que los desmenuzó. claro. Gracias, Emma. Entonces, ahora sí creo que ya podemos ver los dos grupos. Tenemos la imagen, que cuando la piedra choca, queda el maíz. Tenemos el tamo, que es llevado por el viento, y tenemos la semilla o el grano, que queda en la era. Y por el otro lado, tenemos un monte, del cual es cortada una piedra, el monte es dejado atrás, y la piedra continúa hasta el final. Es decir, acá también ocurre lo mismo. Toda esta imagen es dejada atrás, toda esta imagen es llevada como el viento, y lo que queda acá es solamente la semilla, solamente el grano. El resto no está más. Acá también el monte, siempre al pueblo de Dios se lo representa como un monte. Entonces todo este monte, todo este pueblo es dejado atrás y solamente un remanente, una piedra que es cortada no con mano, llega hasta el final. Y estos dos surge un monte glorioso. Y eso es lo mismo que nosotros vimos en Daniel 11:41. Vimos a un pueblo de Dios, vimos que el pueblo de Dios, la mayoría o un grupo caen y otro grupo permanece firme. Y en Edom, Moab y Amón vemos que un grupo escapan, pero el otro se pierde. Y espero haber llegado a la conclusión, o por lo menos que ustedes hayan podido llegar a la misma conclusión que yo llegué, que la piedra también está en Daniel 11. Pero no quiero que se queden tanto con la piedra. No quiero que se queden tanto con el tesoro que yo encontré, con esta piedrita que es muy chiquita que yo encontré. Sino más bien quiero que ustedes se queden con la herramienta que les estoy dando. Con la herramienta que Dios nos está dando, que Jesús usó y que Él nos está dando. Si ustedes aprenden a utilizar esta herramienta, ustedes van a encontrar piedras mucho más grandes que la mía, o hasta quizás encuentren una y me digan, mira, tu piedra en realidad es falsa, y cuando ustedes la encuentren utilizando esta metodología de estudio, ustedes van a decir qué hacen con esa piedra, si se la guardan para ustedes o si la comparten. Pero quédense con esta herramienta, porque es la única forma que tenemos de poder escarbar en cada uno de estos campos que Dios nos dio en la Biblia y poder encontrar estos tesoros. Así que bueno, ahí termina, y si me quieren hacer algún tipo de pregunta o algo, estoy disponible. Excelente, Facu. Gracias. ¿Dónde? ¿Vos estás hablando? Mica, pero no quería interrumpir, perdón. Creo que están hablando los dos al mismo tiempo. Ok, ¿me escuchan bien? Yo sí Dale, que escucho me bien. hacemos un esfuerzo. Es lo que no entendí, porque en el versículo 41 no veo dos grupos distintos, porque dice, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano.
como si fuera un mismo grupo de los que... no sé cómo explicarme, pero como que no veo dos grupos de los cuales salen otros dos, sino que veo uno solo del cual salen dos. No sé si Ok, me entendieron o si me pude hacer explicar. sí. O sea, Cande, acá o sea, en el mapa es como que es más evidente los dos grupos. O sea, por un lado está el pueblo de Dios y por el otro lado están Edom, Moab y Amón, que representan a los pueblos paganos. Y de este pueblo, de estos pueblos que están acá, muchos caen, y acá, perdón, de estos pueblos muchos se libran, y acá de este pueblo, el pueblo de Dios, muchos caen. No sé si ahí responde tu pregunta. O si alguno Claro, le pero quiere hay gente responder, que también. dice, o sea, es como que la tiene la tierra gloriosa como el primer grupo, digamos, y después de Ajá. ahí dice, muchas provincias caen, pero otras provincias se salvan, que son Edom, Moab y Amón, como que los mete dentro de todo el grupo de provincias de la tierra Claro, gloriosa. pero Esa vos es mi podés, pregunta, si todo eso vos podés, tierra gloriosa, incluyendo Edom, Moab y Amón, es como si los Cande, incluyera dentro de la tierra gloriosa. claro. yo creo que la Además, clave ahí es entender, tú. no sé quién está, no sé si alguien estaba antes que yo. No, tú, pensé que era Emma, que estaba hablando, perdón. No, yo creo que la clave es entender que la palabra provincias no, en el original no está, es una palabra que se agregó. Entonces, si vos sacás esa palabra, ahí te queda bien dividido por una parte la tierra gloriosa y por otra parte Don Moab y Amón. Ah, ok, eso no Claro, sabía. o sea, yo también creo que es algo de geografía, porque yo no puedo forzar a poner a estos países dentro de la Tierra Gloriosa. Es como que yo dijera que estos países forman parte de este otro país. Es como que si vos ves la geografía, está delimitado cada país o sea, son países diferentes, con soberanía diferente, con costumbres diferentes, con creencias diferentes, y, y ahí como que en la geografía podés ver a estos dos grupos. Por un lado, el pueblo de Dios, Israel, y por el otro lado, el pueblo que no es de Dios. Facu, y para Cande también, que tiene la duda, por eso es tan importante usar la metodología de parábolas, porque si nosotros no tuviésemos esa herramienta de saber que la palabra provincia está añadida, nosotros con la metodología de parábolas podemos claramente ir al mapa y ver cómo funciona esto. Entonces te dice tierra gloriosa y nosotros cuando vamos al mapa sabemos que Edom, Moab y Amón no forman parte de la tierra gloriosa. Entonces, por más que esté la palabra provincia o no esté, nosotros ya podemos fácilmente ver esas dos partes, la tierra gloriosa y Edom, Moab y Amón, que forman parte de lo que no es la tierra gloriosa. Entonces, por eso está buena la metodología de parábolas. Y otra cosa además es Claro, que en ambos se utiliza la palabra muchos. Entonces, eso ya te da a entender que no son todos los que caen, ni son todos los que se salvan. Entonces, automáticamente uno puede decir, unos caen, otros escapan en ambos grupos. Entonces, está bueno hacer siempre comparación y contraste, nos va a facilitar la comprensión. claro, gracias, Emma. Además, yo también creo que, o sea, cuando dice que los que caen son provincias, o muchos, estos claramente, Edom, Moab y Amón no son provincias, son países. Entonces, ahí también me parece que queda claro. Mika tenía una pregunta ahí antes después que Cande, y Miriam también. Así que si quieren vamos con Mika primero. Dale. Bueno, quería saber si servía para aportar a la parábola de lo que estaba hablando Facu, que a mí me recordó el tema de la era de verano. Estamos hablando que es en el momento, si no me equivoco, asociado también a Daniel 11, el momento en el que caen personas de la tierra gloriosa, ¿no? Sí. Bueno, y a mí me recordó algo que estaba estudiando sobre, bueno, las fiestas que están en Deuteronomio,
la fiesta de los tabernáculos, que una parte de Dios dice, cuando hayas hecho que se celebra, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y tu lagar. Entonces busqué qué es la era, estábamos estudiando también en el grupo de la cosecha y demás, y bueno, busqué qué era la era de trilla, del lugar lo que vos mostraste, que se trilla el trigo, ¿no? Y a mí me vino una asociación inmediata, y después buscando otras cosas, sobre el zarandeo, el momento en parábola del zarandeo. Que además incluso los tabernáculos, si no me equivoco, sería algo que tendría que acontecer en parábola después del zarandeo, porque es cuando ya está sellado el pueblo. Así que me gustó, me pareció interesante, no sé si sirve para aportar. Sí, sirvió mucho. Muchas gracias, Mirita. Miriam, Sí, acá estamos con Mirita escuchando la clase, compartimos los recursos para no gastar tanto internet. perfecto. Yo tenía un comentario, porque nosotros estamos comparando la historia del Israel antiguo y la del Israel moderno, pero en la historia del Israel antiguo hay dos salidas del cautiverio. Hay una salida de 400 años de esclavitud en Egipto, y que se va hasta tomar posesión de la tierra gloriosa. Después, porque los israelitas rompieron el pacto, hay otro cautiverio, que es un cautiverio en Babilonia. Cuando está saliendo de ese cautiverio de Babilonia, es la historia de Daniel, justamente. O sea, él va cautivo a Babilonia y ve la liberación de ese cautiverio. Y creo que por ahí es muy fácil y más lindo alinear la historia de Daniel, Esdras, Nehemías, saliendo de los 70 años del cautiverio, con la historia milerita, donde están saliendo de un cautiverio de 1260 años de la Babilonia espiritual. Claro. O Roma, por ahí podríamos ver, porque ellos ya tenían posesión de la tierra gloriosa, caen de vuelta en cautiverio, y sabemos que hay muchísimas similitudes entre esa línea de reforma y la línea milerita. Sí, estaría bueno, Adri. O sea, básicamente porque Cristo aparece bajo Roma. Entonces, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Cristo está en el cuarto, ¿no es cierto? Metal. Y en el caso de nuestra historia, se sale de la Babilonia espiritual y sabemos de que el último poder, la última cabeza, que fue herida de muerte y va a resucitar, va a ser Roma moderna resucitada. Claro. Creo que en la historia omega nuestra también tendríamos que estudiar la sucesión de los 4 metales y ver qué significan simbólicamente. No sé si se entiende el aporte. Sí, se entiende, se entiende. O sea, vos ya estás usando la herramienta de parábola, ya estás encontrando otras piedras, así que supongo que en estos días ya vamos a estar escuchando, sacando piedras de Daniel 3, Daniel 4, alguno de esos capítulos. ¿Alguien más que quiera aportar alguna cosa o hacer alguna pregunta? Yo capaz que un comentario sobre lo que estamos hablando de Edom, Moab y Amón, que sí me parece interesante que en realidad no es que algunos de Edom y de Moab escapan, sino que todo Edom y todo Moab escapan. Después de Amón dice que escapan solamente algunos, me parece. No estoy seguro si ustedes lo ven así también. Pero eso implicaría que digamos, la estatua tendría que ser otra cosa que no sea Edom, Moab y Amón. No sé si... Claro, sí, se entiende. Se entiende. Muchas gracias, Andrés. No. Perdón. Podríamos hacer una aclaración ahí, que Moab
y Edom son no paganos, sino parientes, ¿no? Y después está Egipto, que menciona un poco más adelante en el 42, ¿no? Entonces, la estatua en realidad es toda esa parte, en todos los elementos. Claro. Muchas gracias, Edu. No sé si alguien más quiere aportar algo, alguna pregunta o algo. Estuvo genial, Facu, la verdad. Impresionante. Sí, totalmente. Muchas gracias, Emma. Agradecemos Muy bueno, un Paco. montón. Gracias, Luchito. Bueno, gente, espero que les haya gustado mucho, igual que a todos nosotros. Y bueno, esto se va poniendo mejor. La semana que viene va a decaer, lamento decirles, me tocó Daniel 3, así que bueno, voy a hacer todo lo posible para que no sea tan brusca la caída. Pero bueno, los invito a que estén atentos y la semana que viene también todos puedan participar. Estamos re contentos de haber tenido 32 personas hoy. Así que bueno, le voy a pedir a Esteban si quiere hacer una oración para terminar, ¿puede ser? Ningún problema. ¿Oramos? Oremos. Padre amado que moras en los cielos, santificado, Señor, sea tu nombre. Padre, te damos gracias por este día que nos has regalado, Señor. Te agradecemos por esta reunión que hemos podido tener. Te agradecemos porque a pesar de la distancia, tú nos permites que utilizando estas tecnologías podamos estar menos alejados entre todos, Señor. Padre, te agradecemos porque lo guiaste a Facu, Señor, y porque pudimos tener un lindo estudio. Y Padre, ahora que vamos a descansar, queremos pedir tu bendición, Señor, especial sobre cada uno de nosotros, Padre. Que vamos a tener un lindo fin de semana. Y te pido por cada una de las personas que están aquí presentes, por las familias de las que representamos, que tú los bendigas y nos acompañes en todos los desafíos que tenemos por delante, Señor. Padre, nos entregamos en tus manos. Si es tu voluntad, lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Nos vemos el lunes, seguramente, con nuestro estudio del discurso maestro de Jesucristo. Están todos cordialmente invitados. Bye.